9:31. Creíamos que Melton había concluido, como ya pasó a temas ligeros. Entonces, sí. Eso me lo enseñó Villaverde y González Tirado en la comunicación sobre el entretenimiento y las cosas fuertes. Okay. No es que los periódicos tienen grandes informaciones, pero también tienen deporte, eso es verdad, muñequitos. Eso es verdad. Entonces eso es, excúsame. Eso es verdad. De todo un poco, como sí, en botica. Señor. Igual que Mundito Espinal. Está muy enfermo Mundito Espinal, ¿verdad? Sí. Pero desde hace tiempo. Pero está bien. Está bien, ¿verdad? Sí, sí. Él tiene control de esa situación. Bien. Digo yo, cualquiera verá. Estar bien, lo que pasa es dentro de su situación. Sí, claro. Pero que no es una gloria dominicana. Claro, el Maño Espinal. Que no es que sea agravado, sino que tiene un tiempo luchando con eso y sobrelleva. Porque físicamente ya se agotó, esa es la vida. Sí, claro. Fisiológicamente ya se agotó. Perfectamente. Cualquiera verá. Haciendo trabajo, sí. Ok, Melton, vamos. Cualquiera verá extraño. Porque yo he sido uno de los críticos del Tribunal Constitucional Dominicano. En esta ocasión, y abogo por ello, aunque un poco tardía, esa declaración de inconstitucionalidad del documento de adhesión de este organismo internacional, por tanto intruso, yo creo que es altamente correcta, y quien se opone a eso realmente no es dominicano o debe estar loco. La pegó el Tribunal Constitucional. La pegó. Oh, muy bien. La pegó. Hay que saludarlo ahí. En la persona de su cuerpo de jueces encabezado por Milton Ray Guevara. ¿Qué dice el capítulo 5 de las relaciones internacionales, del derecho internacional, de la sección 1 de la comunidad internacional, en el artículo 26 de la Constitución? Y no voy a leer mucho. En consecuencia, se hace lo siguiente: las normas vigentes de convenios internacionales ratificados seguirán en el ámbito interno una vez publicado de manera oficial. Reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. Y ciertamente, Julio, tú tienes mucha razón, el Congreso Nacional no había ratificado este acuerdo con el Comité Interamericano para los Derechos Humanos. Eso no tiene cuestionamiento. Y mucho menos ellos nos pueden mandar a nosotros a cambiar nuestra constitución. Porque debo decir, la piña podrá ser agria, pero es mi piña. Gracias, Melton. Son las 9:34. Muy correcto, ¿verdad? Muy correcta tu posición. Ah, lúcido hoy. Muy correcta. Dijiste lo de tu Marc Anthony hasta ahora. A propósito, está con nosotros Manuel Núñez. Ay, papá. Y vamos a comentar el tema de la sentencia con Manuel Núñez y otros temas importantes. Hablábamos, Manuel, vamos a empezar por ahí, sobre un acontecimiento que se ha estado planteando. Primero se habló de un informe al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Después ha surgido la versión un poco con más credibilidad de que el jueves de la semana pasada, después de haber presentado el expediente contra Félix Bautista el pasado miércoles, que el jueves el Procurador General de la República giró una visita a la Embajada de Estados Unidos para pedir colaboración, porque entiende que la justicia dominicana puede ser obstruida por el poder de Félix Bautista y el poder del presidente Fernández, que sería el padrinazgo que tiene con el presidente Fernández. Entonces esto tiene una serie de connotaciones también, y justamente sobre ese tema hablábamos con Manuel Núñez. ¿Qué tú opinas de esta? Gracias, Julio. Muy buenos días a todos aquí. Yo creo que estamos ante una situación históricamente grave. Yo me remonto a algo parecido en la historia dominicana, porque hay que ver el tema en términos históricos, no es en términos de noticias efímeras que se fuman y que una vez que se fuman ya pierden todo tipo de vigencia. Yo me remonto a hace 26 de abril de 65,
cuando aquella carta salió de Bartolomé Benoit, que era un mecánico, él fue utilizado por otro. Yo creo que Milton y yo, que conocimos a Benoit, sabemos que era un infeliz. Claro que y sí. cuando uno le evocaba a Benoit, porque era una mancha histórica para toda su vida, a él se le aguaban los ojos. Sí. Porque él decía, fue utilizado porque de verdad lo pidieron. Por lo que le pidieron ese tipo de intervención. Y que no firmaron la carta. No firmaron. Para no mancharse ante la historia. Porque es una mancha indeleble, como el cuento de Juan Bosch. De la mancha indeleble. Porque el hecho mismo. Una traición a la patria. De que un hombre, sí, es traición a la patria. De hecho, el artículo del Código Penal, el artículo 86 y el artículo 23 de la Carta Magna establecen claramente que todo aquel que pida a un poder extranjero que intervenga en los asuntos internos de la República Dominicana está cometiendo un acto de traición a la patria. Y eso fue lo que cometió el Procurador General de la República. En su más alta investidura, cuando pida a un poder extranjero que intervenga en los asuntos internos de la República Dominicana. ¿Pero él no pidió eso, Manuel? No, cuando pide que no lo dejen solo. Cuando pide que ellos intervengan para que ese expediente prospere, porque él desconfía en las instancias dominicanas. Es decir, cuando pide que una instancia extranjera intervenga en el derecho interno de la República Dominicana, está cometiendo un acto de traición a la patria y está violando el artículo 23 de la Constitución de la República. Mi discurso, yo lo dije. Pero no yo suscribo a Melton absolutamente, porque Melton ha sido duro. Repítelo otra vez como la cosa. Suscribo a Melton totalmente. De ser cierto eso, ¿no es un poco exagerado comparar esa posible solicitud ante la Embajada de Estados Unidos con lo del 65? Bueno, es que cualquier petición, dice el artículo, que cualquier petición de que pedirle a un poder extranjero que se inmiscuya en asuntos del derecho interno, es decir, apoyarse en un poder extranjero para poder accionar internamente en la República Dominicana, convertirse en agente de ese poder extranjero, porque ese poder tiene su propia agenda. O sea, ¿quién manipula a quién? O sea, él va a manipular a un poder extranjero, o el poder extranjero va a manipular a él. O sea, hay una situación ¿No será una muestra de desconfianza de él y sobre todo de la fuerza política que podría tener a quien él está acusando, sobre todo después del precedente de lo de Ramón Báez Figueroa y Iván Inter? Yo creo que es una muestra de violación constitucional. No está supuesto a interpretar si es por qué razones son. Él ha violado la Carta Magna de la República, él ha violado pidiendo que un poder extranjero se inmiscuya en el derecho interno de la República Dominicana, y eso es lo que nos ha desacreditado históricamente. Cada vez que nosotros le hemos dado preeminencia a extranjeros que se han vuelto insolentes, como se volvió Robert Pastorino en su día, como se volvió Dona Rina en su día, que eran realmente poderes ilegales y que actuaban en el país con una sensación, una destreza, con una destreza que era realmente como si fuésemos una colonia. Humillante. Y una cosa, lo que hizo aquí Robert Pastorino no tiene madre. A Domínguez Brito no le están también tirando flores. A Domínguez Brito no le están tirando flores, lo están atacando y él tiene que defenderse. Él está acusando a Félix Bautista. Si él logra, por ejemplo, porque el gobierno de Estados Unidos no le va a quitar la visa porque lo solicite Domínguez Brito. Solamente. Eso quisiera él. Pero solo no, es que no, el gobierno de Estados Unidos no lo va a hacer. El gobierno de Estados Unidos sabe que Félix Bautista es un senador de la República Dominicana, no es un personaje cualquiera, es un senador de la República y eso tiene sus consecuencias. En los Estados Unidos hay un sistema legal al cual se puede apelar y no es por la voluntad, o sea, no es Domínguez Brito, que en este caso, para hacer la metáfora, a veces decía un personaje que a veces un asno se cree centauro, no es Domínguez Brito el que va a manipular a los americanos. No, eso está claro. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Ahora aunque él lo crea, él puede no saberlo, él puede creer, yo tengo el poder porque como estoy combatiendo a un corrupto y tengo el apoyo de todo el mundo, de todo el que combaten a los corruptos, eso me da a mí la posibilidad de violar la Carta Magna sin ser perseguido a mi vez. Y yo creo que lo que decía Julio esta mañana es importante que sea esa la conclusión de ustedes. Hay que desgajar. Una cosa es el expediente de Félix Bautista, que debe continuar,
y que va a continuar porque ya esto no lo para nadie. Ya están los empresarios detrás de eso. O sea, con o sin Domínguez Brito, el expediente va a continuar. Y debe continuar. Y debe continuar. Okay. O sea, nadie se está oponiendo a que el expediente continúe. Lo que estamos hablando es de las violaciones constitucionales que crean un precedente negativo. Y el hecho mismo de encabezar ese combate no te da a ti patente de corso para hacer lo que está haciendo. ¿Qué pasa? El grupo de Félix Bautista dice, no, Domínguez Brito está actuando así en represalia. Porque nosotros no lo apoyamos cuando él tenía una serie de aspiraciones. Entonces, si uno se pone en los zapatos de Domínguez Brito, podría deducir que él tiene que demostrar que sus hechos tienen fundamento. Vamos a suponer que el gobierno de Estados Unidos demuestre que hay relación con actos de corrupción en base a ese expediente. Es que el gobierno de Estados Unidos no tiene competencia en República Dominicana. Pero por favor, claro. pero el gobierno de Estados Unidos tiene la facultad y el poder de quitarle la visa, y de hecho lo hemos tenido con políticos dominicanos, de quitarle la visa, y todos conocemos eso, inclusive contrarios a esos políticos utilizan esos expedientes. Si Estados Unidos hace eso, eso le daría fuerza al expediente de Domínguez Brito. ¿Cuál es el problema si lo han estado atacando, diciéndoles que eso es en represalia? Eso fortalecería su posición. Marilena, hubo un precedente y va a ser esta revelación. Sí, de cuando la policía. Sí, no, pero cuando Félix Bautista acudió con Francina Hungría, Estados Unidos, fue interrogado. Fue llamado para el cuartico, como se plantea, fue interrogado. A pesar de ser senador. Y se filtró, y realmente él fue interrogado. Cuando se hicieron las indagatorias del interrogatorio, eso obedecía a una solicitud que había hecho desde la Procuraduría General de la República Dominicana. El gobierno dominicano se enteró posteriormente de eso. Cuando el gobierno dominicano se enteró y el presidente Danilo Medina fue enterado de eso, habló con el canciller de la República, que era Carlos Morales Troncoso, y el canciller Morales Troncoso hizo las gestiones en la embajada de Estados Unidos para que ese llamado que había hecho la Procuraduría de manera unilateral pues se quitara. Pero ya se había dado un precedente que fue cuando el caso de Francina Hungría. Parece que la gestión era la misma, ¿no? De provocar una suspensión de visado, por lo menos, porque eso desde luego tiene un efecto también. Tú sabes que la población dominicana dice, bueno, hay un expediente. Sí. Y si los gringos le están quitando la visa, es porque algo hay. Ya eso adquiere otra connotación. Pero iba a una misión humana. Es un chantaje, ¿no? Fortalecería el expediente para los fines de Domínguez Brito, que es el que está acusando como procurador. No es misión de los Estados Unidos inmiscuirse en un expediente interno de la República Dominicana. Eso no es misión americana. Es decir, si nosotros estamos admitiendo que los Estados Unidos tienen el poder de chantajear con quitarle la visa a una persona, estamos admitiendo entonces que tienen el derecho a inmiscuirse en los expedientes internos de la República Dominicana, y estamos actuando en contra de la ley interna de la República Dominicana. Pero y Danilo es un gobernador. Derecho a inmiscuirse en asuntos internos no les resta el derecho que ellos tienen a otorgar o a suspender la visa a quienes ellos consideren. Ellos pueden suspender la visa a quien quiera. Ahora bien, ese derecho no puede utilizarse como se usó en el pasado, porque ha habido embajadores y embajadores. Hay embajadores que no merecen ningún respeto, que uno después que han pasado por la embajada americana, uno sabe que eran personas que primero que no aprobaban un examen de no delincuencia, no lo aprobaban con éxito, un interrogatorio no lo aprobaban, y ni de no corrupción. O sea que evidentemente el hecho de que la embajada a Quito ponga no honra ni enaltece a nadie. O sea, yo creo que es una situación totalmente... Es igual que todavía hay muchos dominicanos que hasta el otro día tenían problemas para entrar a los Estados Unidos por una participación en el 65. Y no soy canchanchan. Creo que Freddy Veras llegó a decir que por aparecer, ¿verdad? Con la foto, con la carrillera y la cosa, estuvo prohibido un tiempo. Durante un tiempo. Los Estados Unidos, con su aplicación ganaria de las leyes, muchas veces, no ahorran ni quitan, nunca ahorran a nadie. Es decir, es el hecho de que te quiten la visa. Bueno, hay gente que eso es muy importante. Pero bien, ¿qué puede hacer la Procuraduría General de la República? Puede emplear los mecanismos internos, que es impedirle la salida a Félix Bautista del país.
hay una disposición, usted le impide a un senador de la República salir del país. Pero ese es su poder. Ahora bien, lo que usted no puede es tratar de involucrar a otros poderes en un asunto interno de la República Dominicana que lo que hace es debilitar las instituciones dominicanas. Manuel, vamos al tema de la sentencia. ¿Cuál es tu opinión sobre este documento de ayer del Tribunal Constitucional? Yo creo que la sentencia ha sido un buen momento para celebrar el aniversario de la Constitución de la República. De hecho, hemos sido partidarios siempre de que la nueva Constitución de la República tiene aportes increíbles. Mucha gente habla de las sombras de la Constitución, el hecho mismo de que en la Constitución de la República actual no exista el acápite revocatorio, o sea, que no hay posibilidad de revocar mandatos de las autoridades electas, y eso en cierto modo es una privación de un derecho del pueblo dominicano. Pero hay aspectos que son fundamentales en esta Constitución, como es la democracia participativa, cosa que le gusta mucho a Eury, ¿no? Está el referéndum aprobatorio, el referéndum consultivo, el plebiscito, la defensoría del pueblo, la iniciativa popular, que puede ser, enfocada por un 2% de matrícula de los electores. Todos esos son aportes, logros de esa Constitución. Está la parte del medio ambiente, que ya se entró en la Constitución. Está los derechos fundamentales de tercera y segunda generación, que entraron también. Es decir, hay un montón de cosas. Y esta Constitución tiene un organismo que se llama el control constitucional, que lo ejerce el Tribunal por el artículo 184, y ese control constitucional implica que la Constitución se transforma en un organismo viviente. Es decir, que todos los actos, ordenanzas, de decretos deben ajustarse a la Constitución de la República. Y esa adscripción a esa Corte no pasó por el control constitucional porque no fue aprobada por el Congreso Nacional de la República. Evidentemente estábamos siendo parte de una corte sin ser legalmente parte de ella, o sea, haciéndolo en violación a nuestra propia Carta Magna. Eso evidentemente no tiene ningún sentido. O sea, y de hecho lo que se ha puesto es eso en claro. Se ha esclarecido el hecho de que no pertenecemos a la corte. Ahora el presidente puede decidir, bueno, yo quiero pertenecer a la corte, bueno, usted la somete al Congreso. Si los congresistas dominicanos van a aprobar una limitación de nuestra soberanía que nos va a condenar continuamente, pues evidentemente se mancharán en la historia, pero ya está establecido de que no somos parte de la Corte. Y eso es lo fundamental con esa sentencia. Hay un caso particular que tú lo viviste porque estuviste en México. Fuiste testigo de esta exposición que hizo Medina. William Medina Ferreras. Que es Wilner Yang, un haitiano llamado Wilner Yang. Que hizo la exposición y justamente la sentencia nos emplaza a darle los documentos a indemnizarlo económicamente. A indemnizarlo cuando en el propio tribunal le presentaron fotografía de las personas que él decía que eran sus padres y él no conocía a sus padres. A nadie. Y él no conocía a nadie con lo que tenía parentesco. A nadie lo conocía. A nadie. Pudo haber sido acusado por falsedad. Bueno, ese señor acudió al GAR, que es una ONG haitiana que se ocupa de los refugiados, y el GAR le elaboró un expediente y él viajó a Estados Unidos a una clínica de la Universidad de Columbia y allí construyeron todo el expediente y se sometió a la Corte, y la Corte increíblemente, sin tomar en cuenta el derecho interno, porque los casos que van a la Corte deben ser ventilados antes en los países, porque la Corte no es un tribunal que va a sustituir los tribunales nacionales, sino es un tribunal subsidiario. Y como tribunal subsidiario tiene que ser un tribunal que reciba los casos en segunda instancia, luego de ser ventilados en el derecho interno. Y eso fue directamente a la Corte, sin pasar por el derecho interno. Y así fue aceptado. Y entonces nos sometieron el cuerpo de sometimiento, eso se llama el caso Tide Méndez. Tide Méndez no apareció y se quedó como caso Tide Méndez, y se quedó William Medina Ferreras como el caso emblemático. Eran unos 12 haitianos, unos 7 u 8 de ellos renunciaron a ir a la Corte porque no tenían pruebas suficientes para demostrar que eran dominicanos, y este señor, que tenía cédula dominicana legal, administración dominicana legal, todo legal, y que había entrado a la República Dominicana, acusó al país de que el país le quitó a él su derecho porque lo expulsaron injustamente del país. No pudo demostrar que fue expulsado del país. Después de la supuesta expulsión del país, entró al país unas 7 u 8 veces desde Anzapitre,
vino inclusive el Darío Contreras, no fue detenido, entró con su cédula, viajó a Estados Unidos con su pasaporte dominicano, y estando allá en México, vino, digamos, una especie de ese hecho superviniente, ¿no? Se le interrogó y se le colocaron las fotos de los padres, o sea, que dieron origen a esa acta de nacimiento. Ángel Medina y Dionisia Ferreras, ¿no? Es decir, entonces, este señor, ante los nombres, ante la foto de sus padres, no los reconoció. Mire, usted es hijo de fulano y fulana de tal. Mira, pues mira, aquí están las fotos de fulana de tal. ¿Quiénes son esos? No lo reconoció. Se le mostraron los 7 hermanos que supuestamente venían de ese mismo tronco familiar. Tampoco los reconoció. Se mostró un video de ellos con la foto del señor en cuestión. Ellos tampoco lo reconocieron a él. Y una de las hermanas que había, parece que ejercido el oficio más viejo del mundo, y que había tenido unas relaciones de alcoba con ese señor, digo, ese Wilner Young, un haitiano que estaba allá en Pedernales. Entonces al final se... ¿Y cuál es el ejercicio más viejo del mundo? El ejercicio más viejo. La prostitución. Y adivina esa. No, es una forma, es un eufemismo. ¿Sabes? Que ya se habla con eufemismo y Mariana es experta hablando con eufemismo. Ella nunca dice persona ciega, sino ella dice invidente. Mira, entonces, ¿cuál sería? Persona ciega. Que te quería preguntar algo. Sí. ¿Por qué aparecen tantas ONGs y tantos recursos para proteger a los emigrantes de Haití y los que vienen precisamente a la República Dominicana, no necesariamente a otros puntos? Sin embargo, no funcionan ONGs ni aparecen los recursos que se mantengan durante el tiempo para ayudar a la reconstrucción de Haití y a permitir el fortalecimiento de sus instituciones. Bueno, hay ONG de dos casos, es decir, las ONG que están aquí en República Dominicana, que son personas que viven de la miseria haitiana, son como los parásitos, ¿no? Que se alimentan de una situación calamitosa que genera una especie de economía de la compasión, se puede hablar. Es un economista, economía de la compasión, donde la gente ordeña a todas las personas que tienen mala conciencia del tema haitiano. Aunque no son todos, hay mucha gente que tiene un gran sentido de humanidad, de los solidaridad, ¿no? de apoyo. Aquí en República Dominicana y en todos sitios. Así es. Recuerda que nosotros hemos estado en muchos países donde ha funcionado eso y es bueno que funcione. Pero eso es así. Salvo lo que usan otras. Pero luego es que hay de todo, o sea, hay lobos y merinas, o sea, que no es nada más, no es únicamente trigo limpio el que pasa, sino que hay todo tipo de gente, entonces mucha gente vive de la miseria haitiana y en muchos casos lo que se ha hecho es trasladarse, porque en Haití es muy difícil la vida, para seguir viviendo de ella aquí en República Dominicana y tratar de apoyarse en los poderes supranacionales, en este caso la CIDH, la Fundación Kennedy, estas fundaciones internacionales con mucho poder u organismos internacionales como el ACNUR, apoyarse en estos poderes para desmantelar al Estado Dominicano y quitarle poderes y tratar entonces de ellos cumplir su utopía en la República Dominicana, es decir, la salvación de esta gente a costa de la República Dominicana. La República Dominicana realmente, en todo este tejemaneje, la República Dominicana es la víctima. ¿Por qué? Porque la mudanza del pueblo haitiano a República Dominicana, ¿qué provoca? Provoca la desnacionalización del empleo. Y lo hemos visto en la agricultura, en la construcción, en la vivienda, en todo lo que es el empleo informal, la disminución de todos los servicios médicos. Ya reveló hace unos meses el que era ministro de Salud que la República Dominicana había dado 2 millones de consultas a los haitianos, Freddy Hidalgo, y que gastábamos 5.300 millones de pesos en esa población, más del 40% de nuestro presupuesto de salud pública en esa población. ¿Eso en detrimento de quién? De los dominicanos. Igualmente ocurre con las escuelas. Entonces, todo esto, al final de cuentas, la República Dominicana es una víctima del tema. Pero ahora el objetivo es destruir a la víctima, acabar con la víctima, es decir, somos culpables porque ellos están, o sea, porque ellos, porque los expulsamos, somos culpables porque no contribuimos, es decir, se nos acusa de todas las barbaridades posibles, es decir, que encima de cornudo apaleado, es decir, palos y bogas y palos y no bogas. Bueno. Y eso, desde luego, a mí me parece que es una injusticia contra el país y alguien tiene que defender al país. Porque Haití no es un problema interno de República Dominicana. Haití es otro país. Y con Haití tenemos tantas obligaciones como tenemos con Afganistán.
¿Cuáles son nuestras obligaciones con Afganistán, Berto? Ninguno. Gracias a Manuel Núñez. Son las 9:56. Cambio y fuera, Mauricio.